Saludos a todas y a todas. Mi nombre es Tomás Meoño, como ustedes ya me conocen, coordinador del programa La Voz Científica. Esta semana hemos estado desarrollando una serie de cápsulas en el marco del 83 Congreso Médico Nacional aquí en la provincia de Guanacaste. Esta mañana invitamos a un colega muy apreciado, ginecobstetra, con una subespecialidad en perinatología. Está con nosotros el doctor Leonardo Álvarez Herrera. Leo, buenos días. Buenos ¿Cómo días, estás? muchas gracias por la Mucho invitación, gusto doctor. Muy de amable. saludarte y de tenerte Igualmente. aquí con nosotros. Gracias, el gusto es mío. Muchas gracias. Leo compartió hoy una charla que es sumamente importante en el día a día del acontecer de todos nosotros, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista médico y también desde el punto de vista de la atención en salud de las personas. Y hoy hablaste sobre la anemia en el embarazo, Correcto. ¿verdad? Entonces es algo que siempre genera mucho tema de conversación, ¿verdad? Porque cuando una mujer entra, ¿verdad? En este proceso y se da cuenta que está embarazada y empieza su control prenatal, ¿verdad? O no, o toda la dinámica que ocurre a nivel de la familia, siempre está presente el tema de cómo prevenir para que no ocurra la anemia. Claro. Entonces, tal vez, si nos querés contar un poco, eh, ¿cuáles son primero, tal vez, los mitos que vos desde tu experiencia conoces que tienen las mujeres a la hora que consultan con respecto a la anemia? Y tal vez explicarnos un poco y explicarle a todos en la casa por qué se presenta la anemia en el embarazo. Perfecto. Bueno, para comenzar es importante definir, ¿verdad? El concepto básico de anemia, que es cuando tenemos una cantidad de hierro en el cuerpo disminuida, que nos lleva a disminución también de la cantidad de sangre, de glóbulos rojos, que son las, por decir así, el vehículo que nos lleva el oxígeno a todos los tejidos. Entonces, definitivamente, tener una disminución del aporte de oxígeno a los tejidos va a repercutir a corto, mediano o largo plazo. Entonces, es importante saber que definitivamente esto es un problema, que muchas veces es un problema que pasa desapercibido y que poder establecerlo, identificarlo, nos ayuda eventualmente no solo a prevenirlo, sino eventualmente también a tratarlo cuando ya tenemos el problema establecido. Con respecto a mitos, pues los mitos en el embarazo son muchos, Sí. ¿verdad? Desde miedo a... El mito más común es el miedo a que el tratamiento produzca daño en el embarazo, ¿ok? Específicamente el feto. Y eso es un problema generalizado, no solo para el tratamiento, en este caso preventivo de la anemia, sino en todas las patologías. Lo primero que usted va a escuchar de la paciente es, pero doctor, eso no le hace daño a mi bebé. E inclusive con terapias que uno trata e invierte el tiempo para explicar a la paciente de una forma fácil, la información un poco más cercana al conocimiento de la paciente no tiene por qué tener el conocimiento técnico ni científico. Aún así, es común que alguna de ellas salga del consultorio con la idea de que mejor no me tomo eso porque no sé si le puede hacer daño a mi bebé. Claro, claro. Entonces es difícil a veces navegar en ese sentido contracorriente contra una creencia o un mito establecido de la paciente. Ahora bien, el tratamiento, bueno, hablemos de prevención primero. Sí tenemos que tener claro que la anemia es un problema mundial, ¿ok? Es un problema que la Organización Mundial de la Salud este año publica un documento en donde habla que de las mujeres entre 15 y 49 años, aproximadamente 30% de ellas va a tener anemia. Muchísimo. Es muy alto, o sea, 3 de cada 10 mujeres va a tener anemia. Y en el estado de embarazo no es una excepción. En el estado de embarazo, 37% de las mujeres va a tener anemia en algún momento de su embarazo, que puede llevar a consecuencias serias para ella, pero principalmente para el feto y eventualmente para ese recién nacido que va a desarrollarse como una persona adulta. Claro. Y luego, decime una cosa, por ejemplo, eh, tiene que ver los hábitos habituales de la mujer. Preconcepción, digamos, hablemos la mujer que está pensando embarazarse, Claro. ¿verdad? O que, bueno, o no, ¿verdad? Pero la mujer en su vida cotidiana, es importante la calidad de alimentación que tenga
Claro. ¿Has visto a lo largo del tiempo, por ejemplo, en este cambio que hemos tenido con la dieta, por ejemplo, en nuestro país, ¿verdad? Claro. Que pasamos de comer en la casa, ¿verdad? Y de comer de forma un poco más balanceada, ahora que tenemos un consumo excesivo de alimentos muy procesados. Claro. ¿Eso tiene peso sobre la posibilidad de... Definitivamente, definitivamente los hábitos alimenticios son un pilar fundamental en lo que es la prevención de la anemia en general. Sí, hay diferentes tipos de aporte según el tipo de alimento de hierro en el cuerpo de una persona. Desde el hierro que es más fácil de absorber por el cuerpo, que es el hierro de origen animal, que tenemos en las carnes, en los mariscos en general, que el cuerpo tiene a nivel de su intestino, que es donde se absorbe, moléculas o proteínas especiales para absorber fácilmente este hierro. Hasta el hierro no de origen animal, que se da sobre todo en legumbres y en alimentos fortalecidos o fortificados con hierro, que es algo que en los últimos años se ha venido también estimulando. Por ejemplo, la fortificación de cereales con hierro, ¿verdad? Y otro tipo de alimentos que, si bien es cierto, es importante y nos ayudan, no tienen el mismo aporte o el peso que ese origen animal, pero sí es una fuente de hierro que se puede consumir. Ahora bien, suplementos, en realidad, si tenemos una dieta balanceada, como lo decía usted, y si esa dieta es rica tanto en la parte proteica como en este otro origen no animal, proteica animal como no animal, no deberíamos tener francamente una deficiencia de hierro a menos que haya alguna enfermedad que nos pueda predisponer a esto. Que eso ya es otra cosa que nosotros identificaríamos en una consulta y que hacemos ampliación de los estudios para ver cuál es el origen de esa anemia. Pero si es solamente de origen alimentario, la dieta, una dieta balanceada debería ser suficiente para el aporte. Leo, y por ejemplo, digamos, porque en la casa se podrían preguntar, ¿verdad? Ustedes que nos acompañan en estas cápsulas, ¿qué es anemia? ¿A partir de cuánto? ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces, ¿verdad? Como médico le decimos, es que tenés un poquito de anemia o estás con anemia, pero a veces no le dedicamos el tiempo, ¿verdad? De explicar que hay un valor, Claro. ¿verdad? Y te lo pregunto porque hoy en día, en el acceso al EDUS que tenemos todos en este país, entonces cualquiera puede entrar y ver sus exámenes de laboratorio, Sí, claro. ¿verdad? Entonces, ¿cómo les decimos de forma sencilla, ¿verdad? Para que vean a partir de cuándo yo, entonces tengo esa bandera roja de decir, a la pucha, o sea, estoy con anemia. Claro. Ok, vamos a dividir tal vez en dos partes la pregunta. Hablemos un poquito de la mujer no embarazada, Correcto. ¿ok? Y después hacemos énfasis en la mujer embarazada, que eso varía un poquito. En la mujer embarazada no debería, para identificar la anemia, el parámetro más importante es ver la hemoglobina a nivel de un hemograma, que es un examen general de sangre que se puede enviar en cualquiera de los niveles que tenemos de salud en el país. Entonces, una hemoglobina en una mujer no embarazada abajo de 12 gramos por decilitro nos enciende las luces y nos dice esa paciente está haciendo anemia. Hay que ver qué tipo de anemia es y para eso sí se puede requerir estudios complementarios, pero el mismo hemograma, que es un estudio inicial, podría aportarnos indicios de por dónde va el problema. ¿Okay? En la mujer embarazada cambia un poco porque en la mujer embarazada aumenta la cantidad de sangre que tiene preparándose precisamente para darle un aporte al feto, a ese nuevo ser que viene de camino, y también porque se va a exponer en algún momento a lo que es el parto, ya sea vaginal, que es normalmente la vía de parto inicial de elección, o una cesárea. Y esta posibilidad de que la mujer pierda sangre y además que necesite aumento en la demanda de sangre en el embarazo hace que la cantidad de sangre aumente. Ahora, no aumenta de manera parejo, por decirlo así, la parte celular que el líquido donde está contenida las células. Entonces, yo me acuerdo que de nuestros papás y de nuestros abuelos que nos decían que cuando uno tenía un invitado no esperado a comer a la casa, lo que hacía era, no importa, le echamos más agua a la sopa, ¿verdad? Y básicamente con los estudiantes yo trato de explicarles un poco así el proceso fisiológico del embarazo. La mujer que queda embarazada expande su cantidad de sangre, pero lo expande más en la parte acuosa que en la parte celular. La celular también aumenta. Entonces, eso de que los glóbulos rojos aumenten, pero que aumenta más el contenido líquido donde está, que se llama plasma, hace que se diluya un poco y que forme o que nos acabe dando anemia en el embarazo.
Normalmente una mujer embarazada no debería manejar hemoglobinas abajo de 10.5, porque ese efecto dilucional hace que cambie un poco el valor con respecto a la mujer no embarazada. Sin embargo, 10.5 ya es un valor limítrofe. Cuando llegamos a esto ya han sucedido muchas cosas en el cuerpo, porque el cuerpo ahorra y luego produce sus glóbulos rojos, ¿ok? En el momento en que ya los glóbulos rojos están abajo del valor normal, quiere decir que los ahorros que teníamos se fueron. Entonces, eso es algo que a veces lo podemos interpretar como la punta del iceberg. Cuando vemos el valor de la anemia, en un hemograma quiere decir que ya ha habido otros procesos en donde el cuerpo inteligentemente tiende a ahorrar para evitar llegar a esto, en donde se han consumido esos ahorros y vemos el resultado. Sí, claro, va mucho más allá, ¿verdad? Claro. De lo inicial de nada más decir, mira, es solo anemia, ¿verdad? Claro, correcto. O sea, hay que estudiar a las pacientes. Una paciente con anemia, Leo, puede llevar su control regular en el EVAIS. Sí, una paciente con anemia, vamos a ver, la anemia es algo a donde no deberíamos de llegar, porque si nosotros podemos utilizar estrategias preventivas, la medicina actual se basa en prevención, Correcto. ¿verdad? Ese es un pilar fundamental, no es tratamiento nuestra primera meta, sino prevenir. Si nosotros pudiéramos establecer inclusive preconcepcionalmente estrategias de prevención, ¿verdad? Para que la paciente llegue de una mejor manera al embarazo, sería un mundo ideal, pero la realidad es que muchas veces nos topamos con pacientes que llegan inclusive ya anémicas, ¿verdad? Y dependiendo del valor y de todo, de algunas cosas, podría ser tratada en el EVAIS, pero yo recomiendo que si estamos enfrente de una paciente con hemoglobinas abajo de 10, ¿verdad? Ser referida para estudios iniciales y para ver si esa paciente va a ser respondedora o no al hierro oral, que es lo que tenemos como única opción en el EVAIS, que son las tabletas o las cápsulas de hierro. Y una vez que hacemos eso, pues poder establecer si la paciente es candidata o no a ser tratada en primer nivel, segundo nivel o requiere tratamiento a nivel hospitalario. Ahora bien, si la difusión de la información, si los médicos a nivel de EVAIS tienen la capacidad de poder establecer un plan de seguimiento y un tratamiento con hierro, el embarazo es temprano, podría eventualmente en algunos casos ser manejada en el EVAIS, pero por lo general cuando hay factores de riesgo es bueno que sea captada por un especialista. Ok, entonces, sumamente importante ustedes que están en su casa, las recomendaciones del doctor, ¿verdad? Uno es, si alguna de ustedes está planificando un embarazo, ¿verdad? A corto o a mediano plazo o en un futuro, entonces tener una consulta, ojalá con su médico de atención primaria en el EVAIS, ¿verdad? Y entonces ustedes le expongan, ¿verdad? Este deseo. ¿Por qué? Porque entonces desde ahí podemos empezar, como bien lo decís, ¿verdad? Este proceso de prevención de la anemia. Porque primero habría que hacer un hemograma para ver cómo está Claro. y empezar ese proceso. Y si ya están en un embarazo, pues entonces tener su control prenatal, ¿verdad? Que es sumamente importante para poder ir detectando si hay alguna alteración en el hemograma en este caso, ¿verdad? Que pudiera orientar a que están haciendo una anemia y que requiera entonces una valoración más especializada, Correcto. como en el caso tuyo. Si hablamos un poquito de por qué hay que tratar la anemia, ¿verdad? Que yo creo que ahí eso hay que reforzarlo un montón. Como vos decías ahora, uno de los mitos es que el tratamiento le hace o no le hace daño a mi bebé, ¿verdad? Claro. Entonces, pero ¿por qué es tan importante tratar la anemia? Ok. Bueno, específicamente en el tema del embarazo, que es Sí. donde nos vamos a centrar, tenemos que recordarnos que es uno de los únicos escenarios, no se me ocurre en este momento otro, en la medicina en que tenemos que tratar dos pacientes al mismo tiempo, ¿ok? Tenemos que fijarnos en el bienestar materno y en el bienestar fetal y que eso vaya en armonía, ¿ok? El tratar y el por qué tratar la anemia lleva estas dos aristas, un beneficio materno y un beneficio fetal. Sin embargo, seamos un poquito más meticulosos en algo. El embarazo dura popularmente, como decimos, 9 meses. ¿Ok? Sí puede haber algunos factores de riesgo que nos lleven a que inclusive esa madre embarazada pueda tener repercusiones, sobre todo hacia finales del embarazo, que pueden exponer su salud y no de una manera leve. O sea, la anemia es un factor de riesgo para sangrado postparto, por ejemplo.
Entonces, una paciente que llega anémica al momento del parto puede tener un sangrado aumentado y que además ya va con un déficit de glóbulos rojos, de hemoglobina, puede favorecer una condición que sea inclusive que ponga en riesgo su vida. ¿Okay? Pero digamos, pensando ese escenario, que es un escenario no tan frecuente, pero que se puede dar, vayámonos un poquito más a la parte fetal, porque si bien es cierto, este momento de riesgo para la madre son 9 meses, para el feto es toda su vida. Ese desarrollo a nivel fetal va a repercutir en el resto de su vida. Entonces, la anemia en el embarazo favorece la posibilidad de parto pretérmino, ¿verdad? Y la prematuridad es algo que puede afectar a diferentes niveles. La anemia en el embarazo favorece a bajo peso al nacer. Entonces, tenemos que tener en cuenta que hay factores de riesgo durante el embarazo o factores que pueden incidir durante el embarazo, la anemia y repercutir en eso, que nos lleve a consecuencias negativas a nivel fetal, neonatal y en la vida adulta. Así como esos, hay múltiples factores. Hay estudios donde se habla de problemas en el neurodesarrollo, de coeficiente intelectual disminuido, de test de inteligencia y en la parte de motricidad, a nivel de motora fina y motora gruesa, en los cuales se ha evidenciado que el tener anemia durante el embarazo tiene una repercusión directa en esos resultados, ya posterior al nacimiento. Mira, y eso, bueno, ¿verdad? Creo que ese es el mensaje clave, ¿verdad? Claro. De decir, no le voy a hacer daño con el tratamiento a mi bebé, sino más bien, ¿verdad? Voy a asegurar que tenga un desarrollo adecuado. Por supuesto, claro. ¿Verdad? Y hablando del tratamiento, sin extendernos mucho, porque eso sería todo un simposio, ¿verdad? Hablar del tratamiento de la anemia. Pero lo frecuente, lo mencionabas, el hierro, ¿verdad? Estas cápsulas o estas tabletotas, en realidad de hierro, ¿verdad? Que tenemos a nivel público en la institución. A nivel privado hay también compuestos, Claro. ¿verdad? Que incluso hay combinaciones que ya traen otras cuestiones y demás. Algunas mujeres siempre dicen, doctor, ¿y por qué mejor no me lo inyecto? ¿Verdad? Entonces, desde tu expertise y desde tu punto de vista, ¿cuál es el camino correcto, digamos, ¿verdad? De empezar el tratamiento. ¿Por dónde debemos empezar? ¿Verdad? Y por qué no es que de una vez inyectame el hierro, por ejemplo, ¿verdad? Ok. Bueno, es excelente la pregunta, porque en realidad ahí específicamente, de nuevo, hablando del tema del embarazo, va a depender de cuál es el escenario que nosotros nos vamos a topar con la mujer embarazada en el momento en que la captamos. Si esa mujer se capta temprano en el embarazo y tiene una hemoglobina arriba de 10.5, ¿ok? La hemoglobina meta de nosotros es que esa paciente ande cerca de 13, ¿ok? Porque no es lo mismo tener anemia, no tener anemia, ya con que por esa división por trimestre se dice que en el primer trimestre no debe estar abajo de 10.5, en el segundo no debe estar abajo de 11 y en el tercero no debe estar abajo de 10.5. Entonces, esa división por trimestre nos sirve para, digamos, apenas para el gasto, como decimos nosotros, ¿verdad? Los ticos. El hecho de que no tenga anemia no significa que esté en su mejor estado. Entonces hay que tratar de mejorar ese estado. No solo no llegar a la anemia, sino tener buena condición para ese momento del embarazo y del parto. Entonces, el tratamiento oral sí es excelente alternativa, pero va a depender qué tan temprano lo captemos, qué tan buena respondedora va a ser la paciente al tratamiento oral, que eso lo tenemos que medir. ¿Cuál es la capacidad de la paciente de adaptarse al tratamiento? El tratamiento de hierro oral tiene como efectos adversos, sobre todo la parte gastrointestinal. La paciente a veces se queja de estreñimiento, se queja de malestar estomacal y algunas otras cosas como efectos adversos, pero definitivamente es el tratamiento de elección número 1. Nosotros, si tenemos que llegar al tratamiento intravenoso de la paciente, que es la otra forma de administración de hierro que tenemos actualmente, es porque ya tenemos una condición de riesgo que no nos permite reponer de manera oral. Pero el tratamiento oral es el primer tratamiento, el pilar fundamental. Es el indicado. Es el indicado. Bueno, este tema, ¿verdad? Da para invitarte a un programa regular, ¿verdad? Para que tengamos
la oportunidad de conversar con vos y ampliar un poco más. Claro. Así que cordialmente invitado Muchas gracias. para que vengas a uno de los programas de La Voz Científica. Para ustedes que están en su casa, estamos ya a un día de terminar el Congreso. Ha sido impresionante la cantidad de conocimiento que hemos podido compartir y que hemos tratado de traer a estas pequeñas cápsulas para compartir con ustedes en sus hogares. Doctor Álvarez, muchísimas gracias Muchas gracias por estar a ustedes, aquí. a la organización ¿Verdad? y a usted, doctor. El doctor Álvarez, como les decía, es ginecobstetra, perinatólogo, trabaja en el Hospital México. Contanos, ¿tener redes sociales? ¿A dónde te pueden ubicar? Sí, en este momento no tengo todavía redes sociales Ajá. en la parte profesional, pero bueno, estoy de tiempo completo ahí en el Hospital México y también trabajo de manera particular. Ajá. Me pueden ubicar en la clínica Ginecenter, en la clínica Kidos. Ujú. Ahí ofrezco mis servicios en la parte ginecobstétrica en general. Bueno, ya saben, ¿verdad? Si tienen alguna consulta o duda que quieran compartir con el doctor, nos pueden escribir ahí en el Facebook, debajo de donde ustedes están viendo este video, y nosotros con mucho gusto le hacemos llegar al doctor sus consultas. Que tengan un feliz día y muchas gracias por acompañarnos.